Bien, hermanos, buenas noches a todos. Ya estamos listos. Discipulado de Efesios 4:23, martes 17 de septiembre de 2024. Bueno, agradecerles a ustedes. Hoy cambiamos el horario un poquito porque tenemos que salir un poquito más temprano. Pero bueno, darle gracias a Dios por los espacios que siempre se nos abren, ¿no? Para que podamos como iglesia compartir. Y bueno, hoy uno de nuestros miembros, Flori, pues está pasando por un momento difícil en familiar, ahí la muerte de su mami. Y bueno, si ella ve este video, pues de parte del grupo mandarle un abrazo a ella de solidaridad, de consuelo. Y bueno, uno a veces no sabe ni qué decir en esos momentos. Todos los que hemos perdido gente cercana, sabe que a veces las palabras sobran y suficiente saber que uno está acompañando a la distancia, ¿no? Así es que vamos a orar para darle gracias a Dios por nuestras familias, por la iglesia, nuestros trabajos, por tantas cosas que a veces no agradecemos, ¿no? Pero yo sé que cada uno de nosotros está muy agradecido de lo que el Señor ha hecho. Así es que vamos a orar. Háganos una oración, Davis, para arrancar, ¿vale? Está bien. Señor, muchas gracias por este día, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das hoy para reunirnos, Señor, en este grupo, Señor, de discipulado. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor. Ayúdenos a estar quietos, Señor, tranquilos para recibir tu palabra, Señor, y el mensaje que trae, Señor, el pastor hoy, que sea de mucho provecho para cada uno y que lo pueda poner en práctica, Señor. Te damos las gracias, Señor, por este momento. Ayúdenos a aprovecharlo, Señor, y que cada uno pelee, Señor Jesús, por lo suyo, Señor. Te damos las gracias, Señor, por este momento tan especial, Señor, y que sea muy aprovechado por cada uno, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias, David. Bueno, como les dije, vamos a terminar hoy, vamos a cerrar hoy el ejercicio ya, lo que alcancemos a hacer, lo que se quedó, pues se quedará ahí. Después cada uno nada más repliquen este ejercicio cada vez que puedan, o sea, cuando estén escudriñando la palabra, o sea, no se trata de hacer como hace la gente que coge la Biblia y ya van de plum, y ahí, ¿no? Sino agarren pasajes y siempre traten de analizarlos, de escudriñarlos, que es lo más importante. Recuerden, siempre que leo un pasaje, meterlo en el contexto para saber de qué se está hablando y que uno sepa, bueno, obviamente, cuál es el mensaje central, cuál es la palabra clave, cuál es la doctrina que sustentaría ese mensaje, ¿no? Entonces vamos a irnos hoy con lo que nos falta. Voy a compartirles la pantalla. Yo ya había quitado algunas personas que no las tenía ahí, pero bueno, inclusive había puesto a repetir algunos. Pero vamos a arrancar hoy. Tú no estuviste hace 8 días con nosotros, David, ¿cierto? ¿No? No, yo pensé que ya terminaba eso. No, 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 pero ¿estás oyéndole o qué? No. No, la vez pasada yo hice uno, pero no sé si es otro ahora que están haciendo. No, no, hace 8 días nos faltaron, faltó gente, ¿no? Entonces, eh, no, estamos es con el Nuevo Testamento ya, ¿no? O sea, ya pasó Ah, el ok, el viejo, ya estábamos, era con el Nuevo Testamento. Entonces vamos a arrancar contigo, David, pues ya que estás ahí, te puse de primero en la fila porque, bueno, después sigue Paula, que también falta, Paola también faltaba, que son, digamos, de los que estamos aquí, eh, creo que eran los que faltaban, pero no, bueno, Álvaro también, Álvaro también falta, ¿no? O sea, vamos a poner a Álvaro aquí en los espacios que siguen, en blanco, por ejemplo, aquí. Y bueno, arranquemos con David para que después vamos viendo, ¿no? Entonces ahí está tu versículo, David, para que nos lo leas y hagamos el mismo ejercicio. Esto es Nuevo Testamento, es más conocido todavía por nosotros, ¿no? Adelante, David. ok. Dice, vamos a ver, está un poquito como larga, muy lejos. Segundo Timoteo, ahí. Segundo Segunda de Timoteo Timoteo 2:14 2:14. al 16. Ajá. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Ok. Bueno, eh, y ahí dice ahí que, bueno, hay varios temas ahí que toca Pablo, y vamos a ver, bueno, o sea, que hay que ser cuidadoso cuando uno contiende con personas, cuando uno discute, que no hay que andar peleando por cualquier cosa, porque eso no es de provecho ni ningún beneficio para las personas que están ahí alrededor, ni para los que están, ¿verdad?, discutiendo. Entonces que hay que ser selectivo en las discusiones en las cuales uno se mete. Y en el 15 dice que procure con diligencia estar aprobado ante Dios. Ujú, Bueno, pues está hablando el domingo pasado, bueno, el domingo sobre ese tema de la aprobado y ujú, reprobado. Ah, sí o sea, que realmente tiene que uno que esforzarse para realmente presentarse aprobado el día que le toque a uno el encuentro personal con Dios. Uno tiene que esforzarse para que ese día el Señor le diga: bienvenido, ¿verdad? Entra ujú, en mi casa, en mi aposento. Y dice que hay que usar bien la palabra verdad. Eso, bueno, es vital, vital usar la palabra de la manera correcta. Como dice el Salmo 119, versículo 160, la suma de su palabra es verdad. Entonces, hay que, o sea, hay que escudriñar la palabra, hay que saberla usar para así uno salirse de una mente reprobada y trascender a una mente aprobada. Y el ujú. 16 dice, mm, no, parecido a lo del Es 14. que todo es un conjunto, ¿no? Pero por ejemplo, si tú tuvieras y vayan pensando los demás también, ¿cuál sería el tema central del 14, 15, el 16? Y tienen que ponerle un nombre a una prédica de eso, o sobre qué hablarían si ustedes utilizaran estos tres versículos como base para arrancar. Por ejemplo, yo digo, vamos a leer 2 de Timoteo 12, 14 y le leo eso, entonces que uno cuando uno ya lea eso diga, uy, va a hablar de tal cosa, ¿no? ¿De qué va a hablar? Vamos a ver. Se aceptan ayudas de una vez para que participemos todos de una vez. ¿De qué De hablarían los la, demás? no sé, puede ser Yo creo de la contienda. Bueno, como David dice predica, la contiendan, Karina habla de qué, de de las predicar, vanas predica discusiones. o de, predica con el ejemplo, puede ser. de las vanas de predicar con el ejemplo. ¿Y qué es predicar con el ejemplo, Pau? ¿Cuál sería una palabra que resumiría eso? Testimonio. Testimonio. Ese podría ser un tema. Hay varios temas, como dijo Davis ahí, lo de las vanas discusiones. Eso de las vanas discusiones sí quería aclararlo. ¿Ustedes qué piensan de lo que dice Pablo ahí, de que Pablo le dice a Timoteo que evite esas vanas discusiones, pero por otro lado se le dice a uno que uno debe hacer defensa del Evangelio? ¿Qué piensan? ¿Creen que las dos cosas se contradicen o no? Es que me parece, pastor, que las vanas discusiones podrían ser en la línea de tal vez ponerse a discutir con un hermano que está en la misma línea de doctrina, por decirlo de alguna forma, o con alguien que definitivamente uno intentando exponerle el evangelio decide que no lo quiere aceptar. Entonces ya seguir adelante sería como una discusión en vano. Pero también, sí, a veces hay temas dentro de las mismas iglesias que podrían generar cierto roce. Entonces, no sé si también eso entraría dentro de una vana discusión. No, no sé, me fui por esa línea, pero creo que principalmente es en eso,
Si uno expone el evangelio y la persona que está escuchándolo no lo quiere aceptar, ya de ahí en adelante es como no se va a avanzar en nada, ¿verdad? Sí, y si uno lo ve dentro del contexto de lo que leímos, porque mire que eso, acuérdate que las cartas de Timoteo son consejos de Pablo a Timoteo. ¿Por qué Pablo le está dando tantos consejos a Timoteo? Porque él iba a ser el pastor ahí. O sea, él iba a ser un pastor joven, entonces ya Sí, Pablo ya sabía porque él ciertas era cosas. él era la persona, pero también porque, ¿qué pasaba en la vida de Pablo? Ah, ya él iba de salida, digamos. Ya iba de salida, sí. Entonces, todos esos son consejos, ¿no? Y él le dice, después de tantos consejos, le dice, y te recuerdo esto, ¿no? Y que exhortes a la gente, es decir, que la animan a que no estén discutiendo sobre palabras, o sea, digamos, en contiendas vanas, digámoslo así, que nada ayudan, ¿no? Que más bien lo que hacen es alejar a la gente. A veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado. Y no es que no es que sea malo, digámoslo, denunciar y todo eso está bien, ¿no? Porque eso es parte de la defensa del evangelio, sino que a veces hay gente que no es cristiana, que al ver a tanta gente dentro de la misma iglesia agarrados unos contra otros, que dicen, no, hombre, yo mejor me quedo acá, o mejor me quedo sin sin acercarme a las cosas de Dios, porque ¿para qué? Para esa peleadera que mantienen, que, insisto, a que no es que uno se tenga que acomodar si piensa uno diferente, ¿no? Pero hay cosas, como decía Juan Pablo, que no se han resuelto por años, ¿no? Entonces, ¿para qué uno insistir en algo que no se ha resuelto? Y pues uno debe seguir en lo que el Señor nos mandó, digámoslo, el Señor nos mandó Ajá, a presentarle la palabra, ¿no? Y a ser discípulos y todo ese asunto. Y por eso el Señor le dijo a sus discípulos, les dijo, vea, vayan allá, enseñen, y si no les quieren atender y todo eso, limpien el polvo de sus sandalias y salgan, ¿no? Que limpiar el polvo de las sandalias tiene un significado y es como decir, bueno, que quede constancia que aquí estuvimos, ¿no? Y que no quisieron nada, entonces no fuimos, ¿no? Entonces sí hay que escoger las batallas, hay que escoger las discusiones que realmente sean de edificación, que realmente construyan, porque uno a veces identifica ciertos temas, ciertas cosas que uno dice, esto no va para ningún lado, ¿no? Y eso aplica tanto en las cosas de Dios como en las cosas personales, ¿no? Hay discusiones que realmente no llevan a ningún lado, ¿no? Y como hay otras discusiones que son muy ricas, que hacen crecer ujú. a ambas partes, ¿no? ¿Alguien más quería Pastor, aportar algo así, Davis? solo para terminar con esto, bueno, Ajá, a mí me pasó a mí me pasó algo así reciente, no hace mucho, con mi hermano de sangre. Este, él está empezando en los caminos del Señor, y creo que por momentos se le está dificultando un poco, congregarse, pero sí yo he visto que él ha crecido en conocimiento de la palabra. Entonces yo toqué un tema ahí o sea, yo le toqué un tema a él sobre la música, que hay que tener cuidado con la música porque a él le gusta un poco lo que es música rap, así, cristiano. Entonces, como digo, él está empezando, entonces yo como que traté de decirle un poco que hay que ser como más selectivo con la música. Y después ahí como que él, ¿verdad? También se defendió un poco con argumentos, eh, ¿verdad? Argumentos sólidos y, o sea, yo traté como que no, de no seguir más porque digo yo, no, este tema de la música, digo yo, es muy largo, digo yo, entonces mejor, hay muchas cosas, entonces no, son temas que mejor ahí dejarlos por ahí. Entonces ahí yo mejor traté de parar para no, sí, para no entrar en ninguna contienda, porque uno sabe que está empezando y hay cosas que tienen que ir aprendiendo. Entonces, sí, la verdad, terminamos y hablamos bien, conversamos bien, entonces todo muy bonito y todo muy sano, y era. ok, está bueno. ¿Quieres decir algo, Pau? Que Jesús lo hizo, ¿verdad? También con los fariseos, que él siendo la palabra, les decía que si ellos no respondían, pues él se iba a abstener también de responder. Entonces, como que no perdió el tiempo con el necio. Sí, es un muy buen ejemplo, o sea, y no es que el Señor no supiera qué contestar, claro que él tenía la respuesta. Pero, o sea, no era, digamos, poniéndose uno en la cabecita del Señor, decir, voy a poner yo a hacer un despliegue de explicación teológica a esta gente y ellos ni siquiera ellos tampoco quieren meterse a la discusión, digámoslo así, porque es parte de eso. Ese planteamiento que el Señor les hizo a ellos
que fue tan inteligente al punto de que los hizo irse, es lo que realmente hubiera enriquecido, ¿no? Que ellos eran, y los fariseos delante de toda la gente hubieran abierto su corazón y decir por qué fue que rechazaron a Juan el Bautista, pero no les convenía, ¿no? Entonces, al final el Señor dice, bueno, si esta gente no va a contestar nada, ¿para qué voy a estar yo ahí? Lo mismo le pasó a Pablo cuando llegó a Atenas, que él llegó, ¿a qué iba Pablo a Atenas? A presentar a un Dios no conocido y todo ese asunto, y ahí mismo comenzaron a llegar ahí muchos filósofos y todo eso a tratar de discutir de doctrina. Él dijo, no, 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 yo vine fue a presentarle al Dios no conocido. ¿Para qué me voy a poner a discutir con una cantidad de religiosos idólatras que hay aquí? ¿Me entienden? Entonces les presento más bien al Dios que no conocen y salimos de ahí. ¿Alguien más quería comentar algo sobre eso? Ahí hay algo más que pues, ahorita lo voy a opinar para ver si alguien lo quiere decir. Ya hablamos ahí de las discusiones que nada edifican, pero hay algo importantísimo ahí que hablamos del testimonio. ¿Alguien quisiera comentar algo? Pastor, sobre la diligencia y la responsabilidad de nosotros como cristianos de hablar y de qué manera hablar, igual para no caer en vanas discusiones y también para resguardar nuestro testimonio, que tenemos que ser responsables con quién hablar y sobre los temas salvíficos, que a veces es vano hablar sobre o entrar en discusiones por cosas que no tienen sentido o que también personas que no están dispuestas ni a escuchar ni a cambiar, que ya tienen, digamos, una doctrina establecida. Entonces tenemos que ser responsables para también resguardar nuestro testimonio. Correcto, la parte del testimonio es clave ahí. Y mire que él está diciendo como obrero, ¿no? El Señor siempre utilizó la palabra obrero, ¿no? Díganle que mande obreros porque digamos, ¿cómo era que digo? Díganle al dueño de la viña que mande obreros, ¿no? Siempre era hablando de la palabra obrero porque alguna vez lo comentamos de la diferencia que hay entre un obrero y un empleado, ¿no? ¿Alguien se acuerda de esa analogía? De ¿cuál es la diferencia entre un obrero y un empleado? Como que, si no me equivoco, un obrero pues está para realizar cualquier tipo de labor, Ujú. mientras que el empleado tiene como labores específicas. Exacto, digámoslo, uno como empleado siempre, uno está con un contrato en la mano diciendo, no, pero usted me contrató para trabajar en San José y ahora me está diciendo que me vaya para Limón, eso ya es un cambio en el contrato, entonces me tiene que pagar más o me tiene que costear el hospedaje y a mí me contrataron para trabajos de oficina y ahora me estás mandando a la planta, entonces me entiendes, los empleados por lo general tienen esas características o tenemos esas características. Los obreros, a uno lo contratan de obrero y uno lo que lo pongan a hacer, no vaya a la planta, venga acá o traiga aquí o va para allá, ¿me entienden? Entonces, por eso es que el Señor decía, necesitamos obreros, no necesitamos empleados, necesitamos obreros, que esa es la característica de los siervos. Un siervo se pone al servicio de su Señor para hacer lo que el Señor necesita, ¿no? Porque hay gente que quiere servir y ya lo he dicho varias veces, que quiere servir solamente en algunas cosas en las que se siente cómodo y tranquilo, ¿no? Pero está bien, uno debe servir en lo que uno, en las capacidades que uno tiene, pero eso no lo exonera de servir en otras cosas, ¿no? Ok, muchas gracias, Pastor, Davis. Ajá. antes de entrar usted allí a terminar el versículo, me preguntaba en el versículo 15, dice aprobados. ¿Ese aprobado tiene que ser siempre al final o nosotros no tenemos que ser aprobados siempre? O sea, es que la aprobación, digamos, al final no nos serviría de nada si nosotros llevamos, por ejemplo, que nosotros toda la vida vivamos una vida de un excelente testimonio, aprobados por Dios, aprobados por la gente aquí, y que en el último minuto la pifiemos, ¿no? Y muramos sin Cristo y pasemos allá y que uno diga, pero Señor, yo estuve el 99% de mi vida aprobado, pero al final la pifié, ¿no? La palabra es clara diciendo el día que el justo pecare, su justicia anterior no le será tomada en cuenta, sino que el alma que peca muere. Entonces, al final, la aprobación que a nosotros nos interesa es cuando muramos allá. Mientras, obviamente, esa aprobación va a depender en mucho también de que en vida seamos aprobados, ¿no? Porque precisamente es eso lo que nos lleva a mantenernos firmes. Nosotros no sabemos en qué momento vamos a morir, entonces tenemos que cuidarnos de estar en todo momento aprobados, porque en cualquier momento que nos toque, pues morimos siendo aprobados, ¿no? Y eso que dice Milena es cierto, o sea, esa aprobación donde es aquí, allá, nos interesa en la eternidad, obviamente, pero como no sabemos en qué momento vamos a pasar a la eternidad, pues tenemos que vivir una vida aprobada, ¿no? Hay que vivir en santidad, ¿para qué? Para que en el momento que me toque presentarme ante el Señor, me agarre siendo santo, ¿no? Entonces, una cosa lleva con la otra, ¿no?
Sí, y la única manera de de presentarse aprobado es lo que dice ahí, que usa bien la palabra de verdad, ¿no? Que es la palabra que está aquí. Ok, ¿lista, Paula? ¿Lista, no? Sí, señor. Bueno, vámonos con Santiago 2:14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ujú. Bueno, aquí el tema es, de ahí, como lo dice ahí, la fe sin obras, ¿verdad? Y es lo que hemos conversado siempre, que no se trata solamente de creer y de creer, sino que es un mandamiento que Jesucristo nos dejó, ¿verdad? Ir a amar al prójimo, pero se tiene que amar con hechos, no solamente de palabra. Y aprovechando, yo creo que eso también es un tema como un poquito complicado, por lo menos para mí en lo personal, porque yo siempre he dicho que la situación actual de muchas personas que dicen tener necesidad, más que la necesidad, es como que es un estilo de vida. Entonces también yo considero que nosotros como cristianos tenemos que saber diferenciar de cuándo realmente sí tenemos que dar esa ayuda, ¿verdad? Y cuándo también están primero los de nosotros, porque mucha gente va y colabora afuera y no se da cuenta la necesidad que hay a lo interno. Por ahí ¿Al va. interno te refieres a qué? Eh, Al eh, hogar, digámoslo. Empecemos, sí, por la casa, ¿verdad? Ujú. Luego empezar por la iglesia, porque también sería como injusto, ¿verdad? Ayudar al que está afuera, el que no quiere tener un acercamiento con Dios y que lo quiere todo fácil. Yo creo que todo tiene una balanza, ¿verdad? La ayuda también va con el hecho de que usted no puede pretender vivir con la ayuda humana, sino que tienen que también agarrarse de Dios para que esa limitante o esa situación llegue a un límite. Ok, entonces, ¿cómo le pondrías toda tu prédica? Eh, Vana es la fe sin obras. Sí, parecido. Yo le hubiera puesto también, así como una pregunta, ¿por fe o por Por obras? obras. Igual, ¿no? También. Ahora, Ujú. te hago una pregunta a ti, Paula, a ver, y los demás piensen también. Santiago dice aquí, eso lo habíamos hablado también, Santiago dice aquí que hay que tener obras, ¿cierto que sí? Ajá. Pero Pablo ya había dicho allá que no es por obras. Ujú. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Cómo está ese calentado, como dicen por ahí? Eh, bueno, yo tuve una experiencia con un compañero que él ayuda mucho, ¿verdad? Y se mete a colaboraciones. Y yo le comentaba eso, es que por horas usted no se va a salvar. Entonces, ¿por qué él lo pone? Dios conoce mi corazón y él sabe que yo siempre ayudo. Ujú. Pero entonces entramos a lo mismo, ¿verdad? Usted puede ayudar a muchas personas, pero si no conoce a Jesucristo, entonces si no tiene esa relación, si no tiene esa fe, estaría obedeciendo a un sentimiento suyo, no al mandamiento que nos está dando Dios porque no se le conoce. Pero Pablo, entonces, ¿cuál de los dos tiene razón, Pablo o Santiago? Eh, Los De dos. ahí, los dos, porque aquí lo dice, o sea, sin ¿cómo es? Las obras, usted las da por la fe que usted tiene, pero, ay, qué colocho, pero bueno, los dos. Lo que pasa es que, acuérdate, Pablo le decía a la gente, vea, a los judíos, porque acuérdate que si hay algo que caracteriza a los judíos es que ellos se preocupaban mucho por hacer obras, o sea, por Ajá. ayunar, por todo lo que ellos hacían, ¿no? Que ellos diezmaban, todo eso son obras, ¿no? Y Ok, entonces, pero espera, antes de que ajá, se me vaya la idea, Jesucristo decía que él no quería sacrificios. Entonces, ujú, por ahí uno puede decir, ok, no quiere la obra, pero Jesucristo quiere obediencia y entre su obediencia está ayudar al prójimo. sí, puede ser también. Pero, digamos, lo que te decía ahorita es que Pablo, era lo que Pablo decía, ¿no? Le decía a los judíos, vean, no es por obras.
Recuerda que la salvación no es por obras, es por fe, ¿no? Ujú. Y después viene Santiago y dice, pero es que la fe sin obras no está muerta, ustedes sí se necesitan obras. Entonces uno dice, bueno, ¿será que se contradicen o no? Bueno, sabemos obviamente que la Biblia no se contradice porque ya la conocemos. Ujú. Pero, ¿a cuáles obras se refería, o cuál era el tema que estaba hablando Pablo, digámoslo, o sea, cuando él decía que no es por fe, digo, que no es por obras, sino por fe, ¿de qué estaba hablando Pablo? A los sacrificios. De la No, salvación. De la de salvación. de la salvación. Sí, porque es que los judíos decían que ellos con hacer todas esas obras ya ellos estaban asegurados. Y Pablo viene y dice, no, hay que creer en el Señor Jesucristo, hay que recibirlo, o sea, que es fe. Y esas obras no les van a servir a ustedes de nada, sino lo Ujú. mismo que tú decías ahorita con tu amigo, o sea, todas las obras que tú hagas no te van a servir si primero no le entregas tu vida a Cristo, ¿no? Ujú. Entonces no es por las obras que hagas, es por la fe. Y después lo que viene Santiago ya es una etapa más arriba pensando en tu amigo, ¿no? Y que dijera, no, primero entrégale tu vida a Cristo, camina en obediencia a Él y ya, siendo cristiano, o sea, teniendo ya tu salvación, esa misma calidad de cristiano te va a llevar a hacer obras, porque eso es lo que va a hacer visible que realmente tú crees en el Señor. ¿Alguien quisiera más? Ah, bueno, entonces, está Pastor, claro, ¿no? hacerle una Sí, pregunta, sí, adelante. pastor, pero digamos referente a la siembra y la cosecha, si usted sin conocer al Señor es una persona que da mucho, que a pesar de que no conoce al Señor, siembra bien, hay como una ley que lo que uno siembra recoge. Ujú. Puede ser así, aunque una persona no precisamente conozca de Dios. Lo que pasa es que si una persona no conoce de Dios, no podríamos decir que está en el reino de Dios, ¿entiendes? Ujú, Porque acuérdate que hay dos reinos nada más. Hay un reino donde está Dios y un reino donde no está Dios. No hay más, no hay un tercero, ¿no? Entonces, o uno está donde... Por eso las cosas de Dios son así tajantes. Y el Señor lo decía, o estás conmigo o estás contra mí. Entonces, una persona que no le haya entregado su vida al Señor con un nuevo nacimiento no está en el reino de Dios. Entonces, si no está en el reino de Dios, todo lo que haga, todo lo que siembre, lo está sembrando fuera del reino de Dios. Y entonces lo que se siembra fuera del reino de Dios, pues se cosechará fuera del reino de Dios. Entonces tú podrás decir, pero es que yo conozco gente que no tiene nada que ver con Dios y da donativos y todo ese ujú, asunto. Está bien, o sea, esos son siembras, pero no son en el reino de Dios como tal, ¿no? Entonces, a lo mejor tú puedes decir, yo conozco gente que dona y viera ujú. que a ellos económicamente les va bien. Entonces, pues es lo mismo que hablaba el salmista aquel, decía de la prosperidad del impío y que les va bien y todo eso. Pero, ¿qué pasará con esa persona cuando muera? Al Dice, final, no se va con Dios, no se va con Dios. Entonces, por eso es que el consejo siempre de la palabra es no cosechen tesoros aquí, porque eso para qué les va a servir. Por ejemplo, esas personas que donan y todo eso están haciendo tesoros aquí, pero no les van a servir de nada, porque lo que hay que hacer es tesoros allá, ¿no? Entonces, en la eternidad. Entonces, uno tiene que asegurarse primero de que eso que está haciendo, está bien, lo haga dentro del reino de Dios, en una relación con el Señor, porque esa es típica, esa persona que va a llegar delante de la presencia del Señor y a lo mejor le va a decir, pero Señor, yo hacía donaciones, o sea, a los pobres y yo protegía, y dice, sí, pero es que no te conozco, ¿me entiendes? Apártate de mí. Así va a ser el asunto. Entonces, no sirven de nada esas obras. Por eso es que Pablo le decía muy claro, no se confíen en las obras. O sea, el asunto es por fe. Ahora, ¿ya pasaron eso? Ahora sí vamos al otro lado. Entonces, hagan obras realmente en línea a lo que ustedes creen para que se haga visible el amor que ustedes dicen que sienten por Dios, que se haga visible por medio de la gente o del prójimo o de los hermanos, ¿no? No sé Pastor, si... como se nos ha enseñado, de que no es o sea, que no hacemos obras porque para salvarnos, sino que porque somos salvos es que hacemos obras. Exacto, eso es como congregarse, ¿no? Que por ejemplo que a uno le digan, es que a uno no lo hace cristiano ir a la iglesia, estamos de acuerdo, porque hay mucha gente que va a la iglesia que no es cristiana. A uno no lo hace cristiano ir a la iglesia. Yo voy a la iglesia porque soy cristiano, ¿me entiendes? O sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, básicamente está ligado a lo que estamos hablando ahí. pastor, pero digamos, hablando sin dar algo, por Ujú. ejemplo, es que sigo con la duda esta de la siembra y la cosecha. O sea, si usted tiene un título, tiene un buen salario, es porque usted se ha esforzado, porque usted ha luchado, porque usted
ha hecho Ujú, un ujú, montón de cosas. Entonces, usted al final, usted tiene su salario, usted ujú, tiene un gran beneficio por el esfuerzo que usted ha hecho. Se ve ujú. ahí la siembra de todo su esfuerzo, aunque usted en ese momento es cristiano, pero si no fuera usted otra persona, se ve ahí No, la no, no, es lo mismo. O sea, tú agárrate una persona que no tiene nada, ninguna relación con Dios, y entonces esa persona estudia, se siembra. prepara, consigue un buen empleo, y el buen empleo le permite llevar un buen estilo de vida. Entonces, esa persona está recogiendo lo que sembró en lo natural, digamos, se preparó y está disfrutando, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, mientras esté aquí, pues disfrutará de su siembra, digámoslo así, en lo natural, pero son tesoros aquí, son tesoros aquí en lo temporal, ¿no? Y a la larga, acuérdate que nosotros, básicamente la mirada nuestra no está puesta aquí, digámoslo, en lo natural, porque aquí somos extranjeros, somos peregrinos, tenemos que pensar es allá, ¿no? En la eternidad, que es lo que a nosotros nos interesa. Todo lo que nosotros hacemos aquí, disfrutémoslo, por eso dice el que en el día de de la bonanza disfrute, en el día de la adversidad considere, gózate con lo que tienes, disfruta todo con la mujer de tu juventud y todo ese asunto, todo eso está bien, ¿no? Y lo que tú siembres aquí, tú lo vas a recoger aquí, pero nosotros como a la larga lo que nos interesa es recoger en Dios, digámoslo, en el Señor. Por eso nos interesa sembrar en el reino de Dios también, ¿no? Entonces, eso es lo natural, ¿no? O sea, lo que tú acabas de decir ahorita, que es un buen salario, un buen apartamento, un buen carro, eso es lo natural. Ahora, pensemos en lo espiritual de esa persona, si realmente lleva una vida tranquila, de paz, si es una persona de amor, tiene dominio propio, tiene tranquilidad, o sea, todas esas otras cosas que, no sé, o sea, yo me dudaría mucho que las tengan si está apartado de Dios, digámoslo así, porque acuérdate que fuera del reino de Dios, pues lo que lo que lo mueve básicamente es que uno engaña y lo engañan, lastima y lo lastiman. Bueno, todas esas cosas que también hace parte de la siembra y la cosecha, ¿no? El que siembra mal, pues recoge mal también. Que fuera del reino de Dios no se le conoce como siembra y cosecha, sino como causa y efecto, como el karma que le llaman. Mira todos los videos que uno ve en internet del karma instantáneo, ¿no? Gente que hace una maldad y más adelante, ¡plum!, se estrellan, ¿no? Entonces, todo eso es siembra y cosecha, ¿no? Obviamente que así lo llama la Biblia. Pero la verdadera siembra que a nosotros nos interesa es en la eternidad. Por eso tenemos y la primer siembra, la primer semilla que tenemos que sembrar es la semilla de la palabra por medio de un nuevo nacimiento, ¿no? Pero sí, o sea, tú tienes razón. Una persona que se prepare bien, estudia, consigue un buen empleo, un buen salario, eso le permite tener una buena casa, un buen carro, comodidad y vivir bien, está cosechando lo que sembró, pero eso es aquí en lo temporal, ¿no? Pero cuando se muera, por más títulos y todo eso, si se muere sin Cristo, pues será una eternidad sin Dios y como dice la palabra, pues allá va a ser el lloro, crujir de dientes. Por eso, insisto en lo que decía ahorita, no hagamos tesoros aquí, hagamos tesoros en el cielo, que esos son los que verdaderamente a nosotros nos interesan. Pastor, Sí, Juan una, Pablo. una, una última sobre este mismo versículo. Aquí sí se hace énfasis en que en realidad eh, este tipo de ayudas o de mantenimientos es hacia un hermano en Cristo, ¿verdad? Que me parece que de hecho ahí se enfatiza en eso. Pues uno puede ayudar a su prójimo también, pero en realidad también hay que poner en una balanza si hay prioridad de un hermano en Cristo sobre el prójimo, y pues aquí me parece que también se le da prioridad al hermano. De hecho, me parece que en otro versículo también se Ujú. menciona de que, pues poniendo primeramente a los hermanos en la fe, en este tipo de situaciones para ayudar, ¿verdad? Sí, ahí eso hay que empatarlo con lo que decía Paula ahorita, ¿no? De que el que no provee para su propia casa es peor que un impío también. Entonces hay órdenes, ¿no? Y hay niveles o hay prioridades, digámoslo así, de que uno debe, digamos, proveer para su casa, ¿no? Su hogar, digámoslo primeramente. Y después está obviamente la familia de la fe. ¿Y en qué medida? Por ejemplo, que si a veces uno compra algo en la calle a alguien y se lo puede comprar a alguien de la iglesia que digamos, ayudar de esa manera también se puede hacer, hay muchas formas de apoyar, ¿no? O sea, y lo que decía Paula también es cierto, a veces hay esa cultura del pedir y el pedir y el pedir, que hay gente que verdaderamente lo necesita, hay gente que en algún momento lo necesitó y ya después han dicho, no, ya no más, o sea, ya, y más bien que en algún momento necesitaron, ahorita ayudan, de todo se ve. Hay gente que definitivamente nunca sale de ese estado, ¿no? Del pedir, 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 y está bien, o sea, la Biblia habla de que los fuertes lleven las cargas de los débiles, no solamente en esa parte, sino en la parte espiritual también. Pero sí, lo que dice Juan Pablo es cierto, la Biblia lo menciona,
primeramente, digamos, en la familia de la fe como tal, ¿no? O sea, si es que uno pudiera. Ahora, no quiere decir, pues, que yo no pueda ayudar a alguien que no sea de la iglesia. Yo ayudo a gente que no es de la iglesia, digámoslo así, que uno sabe que está en situaciones bien complicadas y todo eso. Pero bueno, siempre la prioridad va en la congregación como tal, ¿no? Pero son niveles, ¿no? Son prioridades, básicamente. Pastor, Ajá. y ahora como se dice que la fe, si tienes fe, las obras, eso hay un equilibrio. Por ejemplo, yo soy mujer de fe, pero mis obras no se ven, aunque para el prójimo, para el servicio, eso hay un nivel o qué, pastor, porque sería como que un Bueno, equilibrio, ¿no? Un equilibrio. qué dice el público? Que y lo que le entendía a Milena, que dice, es que yo soy de fe, pero resulta que mis obras no se ven por ningún lado. ¿Qué le podemos responder? ¿Yo te iba a decir algo, William? ¿O alguien para que cerremos ese versículo? Sí, pastor, que ya, que si uno dice que tiene fe, sí, pero no tiene obra, entonces ya esa fe es muerta. La misma palabra lo está diciendo ahí, ¿verdad? Esa es una muy buena respuesta, Milena. O sea, Santiago lo está diciendo muy claro. O sea, ¿de qué te sirve tener fe si no hay obra? Ahora, cuando uno habla de obras, no estamos hablando de plata, no estamos hablando de arco. Hay tantas obras, digámoslo así. Y lo que les decía ahorita, para los fariseos, obras eran ayunar, eran dar su ofrenda, digámoslo así. Y acuérdate que una ofrenda no necesariamente siempre tiene que ser en dinero, ¿no? Una ofrenda es en tiempo, en ayuda, en un abrazo, en estar, en ponerse a disposición. Y a eso es al que el Señor se refería cuando uno es fiel en lo poco, ¿no? O sea, y lo poco es eso, son detalles. No sé si ustedes han visto una frase que dice que hay pequeños detalles que hacen grandes diferencias, ¿no? Entonces, sí se tiene que ver, mire, lo que hablábamos del fruto del Espíritu, todo eso son obras, la benignidad, gozo, paciencia, que uno sea una persona misericordiosa y esa misericordia la pueda expresar con los demás, en ponerse en el lugar de ellos, y que uno sea una persona benigna, siempre inclinada a hacer el bien, siempre apoyar. Yo conozco, y en la misma iglesia, o gente que uno conoce, gente que uno sabe que la situación no es que sea la mejor, pero usted siempre los ve con ese ánimo de ayudar, de estar ahí, un abrazo, ¿me entiende? Entonces, es gente que da de lo que tiene, ¿no? Como le decían los apóstoles al pordiosero aquel, nosotros no tenemos plata, pero de lo que doy, de lo que tengo te doy palabra, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, siempre hay algo que dar, ¿no? Ahora, si uno no tiene nada que dar y uno está totalmente vacío, pues eso ya es algo que uno tendría que analizar qué relación está teniendo con el Señor, porque si hay algo que caracteriza a los hijos de Dios es que siempre vamos a tener algo que dar y no estamos hablando de dinero, ¿no? Ok, sigamos entonces. Bueno, vamos con Paola, pues, para escucharle la voz a Paola. Listo, dice, 1 Pedro 4, del 12 al 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aquí tal vez digo yo que el tema principal es como ¿cómo se dice esto? Como ¿cómo se llama esto? Como de que nos están, Tribulaciones. no tanto tribulaciones, sino que es como tal vez que por defender nuestra fe, nos dan como ese rechazo, o digamos, aquí lo que dice es como el fuego de prueba, este, porque tal vez en ese tiempo era así, ¿verdad? Era como que ellos tenían que defender su fe hasta el final o defender lo que ellos creían hasta la muerte, ¿verdad? Ellos eran perseguidos, pero tal vez ahorita en este momento uno no vea esa persecución físicamente o tal vez tan palpable, pero sí estamos siendo perseguidos por defender esa fe que profesamos, ¿verdad? Ser cristianos y decir, bueno, sí, soy cristiano y bueno, y es ese fuego de prueba donde nos pueden decir lo que sea y nos pueden, pues, tal vez hasta
tratar de menos, humillarnos, pero tenemos que siempre recordar que hay que estar gozosos porque también eso Cristo lo vivió. Cuando Él vino aquí a la tierra, pues Jesús también fue rechazado, fue tratado como menos, fue humillado, ¿verdad? Entonces, si el Señor lo pasó, pues también nosotros deberíamos de pasarlo, y si no lo pasamos, entonces tenemos que revisarnos si nuestra fe o nuestra defensa de nuestra fe es realmente visible o realmente pública, digamos, hacia los demás. No sé, por ahí va. ¿Y cómo le pondría usted a la prédica? Tribulaciones del justo. Uy. Sí, puede ser. El cristiano y la prueba. Bueno, varias cosas, ¿no? ¿Alguien más quería opinar ahí sobre ese tema? Yo, pastor, tal Adelante, Álvaro. vez, tal vez ahí en el capítulo 12, donde dice que no sorprendáis del fuego de prueba que nos ha sobrevenido. La Biblia dice que en este mundo tendremos aflicciones, ¿verdad? Pero de todas ellas nos librará Jehová. Entonces también tener contentamiento, ¿verdad? No solo en las buenas, sino que también tenemos que gozarnos por esa prueba que nos ha venido. Me acordaba en esta parte, ¿verdad? Que con los jóvenes estamos estudiando el libro de Job y yo le decía a ellos que increíble y que loable de Job, que él nunca renegó de Dios, ¿verdad? Por todo lo que le había sobrevenido. No todo lo contrario, él siempre estuvo fuerte y en la brecha. Ok, muchas gracias, Álvaro. ¿No más? Yo, pastor, Adelante, Leo. sí, eso me recuerda como lo que dice en Apocalipsis 3:10, que así como guardaste mi palabra, yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre los habitantes del mundo, dice. Entonces, me da una impresión, digamos, que es parecido a eso. Y también dice que es con los participantes de los padecimientos de Cristo. En esto van también de los mártires y todas las personas, digamos, de Europa y todos esos países que, digamos, que por predicar los golpean, matan también. En algunos países los matan. Ok, está bien. Sí, ahí nada más agregar, bueno, la carta de Pedro fue escrita, como decía Pablo ahorita, en una época de mucha persecución de la iglesia. ¿Se acuerdan que varias veces lo he mencionado yo en la iglesia de que había un emperador que, ¿cómo era llamado ese emperador? ¿Se acuerdan? Nerón. Nerón, que tenía el nombre de perro, ¿no? Era un tirano, ¿no? Era un perseguidor de la iglesia tremendo. Y entonces, obviamente la gente tenía miedo y todo eso. Entonces viene la carta de Pedro, obviamente, animándolo, ¿no? Diciéndole que, pues, ¿para qué se asombran si eso es parte del caminar cristiano, ¿no? Porque igual fue la misma persecución que pasó nuestro Señor. Entonces, tiene que ver con lo que ustedes han comentado, básicamente la vida, tal vez ahorita no tengamos esa persecución o digamos, esas pruebas tan duras como las tenían los primeros cristianos, pero igual, sigue habiendo persecución, lo que pasa es que es una persecución más mediática, ¿no? O sea, ahorita el cristianismo como tal sigue siendo perseguido, sigue siendo ridiculizado, sigue siendo menospreciado, cada vez hay cosas más anticristianas que se tratan de imponer y todo ese asunto, ¿no? Pero son cosas que no deberían de sorprendernos porque es parte. Cuando habla del fuego de la prueba, acuérdate que si hay algo para lo que se usaba, si hay algún elemento que se usaba para probar o fortalecer algo, era el fuego, ¿no? Entonces es parte de eso, ¿no? Entonces la prueba y el cristiano van de la mano. Pero recuerde que una cosa son las pruebas y otra cosa es el fruto del pecado, ¿no? Si uno está agarradito de Dios, ese tipo de adversidades son pruebas y las pruebas están hechas para eso, ¿no? Para saber de qué estamos hechos. Pero el fruto del pecado es simplemente lo que hablaba tal vez ahora Mari, es parte de la siembra y la cosecha también, ¿no? Porque es una mala siembra genera una mala cosecha también. Pastor, Sí, Davis. y bueno, es una pregunta que me surgió ahí. Y se puede decir que, o sea, uno va a estar en prueba, digamos, que, o sea, pruebas, ¿verdad? No, fruto de pecado, pruebas, uno va a estar en prueba de parte de Dios hacia uno, hacia el cristiano, todo el tiempo, me imagino, o en ciertas ocasiones, en cierto momento, o toda la vida cristiana.
o sea, no necesariamente como lo dijiste, de que son pruebas de Dios para uno, ¿no? Porque hay cosas, hay situaciones que no es que Dios las mande o alguna, puede que las permita o puede que el convivir en este mismo sistema estamos expuestos a todo eso, ¿no? O sea, a la persecución, como hablábamos ahorita, y todo ese asunto, ¿no? Pero, o sea, si tú me dices, ¿hasta cuándo, pastor, vamos a estar en pruebas y en aflicciones y en adversidades? ¿Quién me responde con un versículo bíblico? No, ya Hasta el Milena lo fin dijo del por... mundo. ¿Hasta qué? Hasta el fin del mundo. Podría ser, pero hay un versículo que dice que, acuerde, el que le ha entregado su vida a Cristo, el que le ha entregado su vida a Cristo es justificado, ¿cierto? Justificado por la sangre de Cristo. Entonces, al ser justificado, nosotros somos ¿qué? Nos convertimos Injustos. en Justo. justos. Listo, somos justos. Entonces, la pregunta es, ¿y hasta cuándo vamos a estar en aflicciones? Entonces, hay un versículo que dice que el justo, bueno, usted es justo, entonces el El justo justo es... por su fe vivirá. No, dice que el justo es, digamos, es Ah, ya, quitado de ya la sí que es aflicción. quitado de aflicción a través de la muerte. Exactamente. Ah, Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que, hasta que muramos, ¿no? Porque es muy probable que muramos primero antes de que el Señor venga, ¿no? Entonces, el fin del mundo, como decía Leo, sí, a algunos les tocará, pero probablemente nosotros muramos antes de que eso se dé. ¿Y quién dijo eso? Bueno, hay un versículo que dice que el justo es quitado de la aflicción por medio de la muerte. Y el Señor dijo otra cosa también de que su alma, el alma de él estaba triste o afligida. ¿Hasta cuándo? y hasta la muerte. Hasta A la la muerte. muerte, ¿no? Porque ya sabíamos que después de que muriera ya regresaba a lo suyo, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a sufrir persecución y adversidad y todo eso? Hasta que estemos vivos, ¿no? Mientras estemos vivos. ¿Cuándo eso va a ser prueba o va a ser fruto de pecado? Dependiendo de la relación que cada uno tenga con el Señor. Si cada uno está agarradito del Señor, no hay cosas malas, porque dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces las tomamos como adversidades. Por eso es que el versículo dice, en el día del bien, gózate, y en el día de la adversidad, no dice el día malo, sino en el día de la adversidad, pues medita, analiza, ¿no? Ok, estamos, ¿no? Claros ahí, ¿no? Pastor, es que Sí, también se dice que es como para formar el carácter, ¿no? Cómo estamos preparados y como decían también ahí Álvaro, el contentamiento. Sabemos que no vamos a decir que un dolor y reírnos, pero es parte de ese gozo, que estemos en paz. Entonces, esa prueba que dice Davis es que nosotros formamos ese carácter, como dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Y a veces, aunque somos cristianos, pastor, tomamos malas decisiones, no fruto de pecado, sino malas decisiones, entonces tenemos que pasar eso. sí, y por ejemplo, la meta, yo creo que todos los que estamos aquí anhelaríamos poder decir, no, hombre, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿me entiende? Pero todos sabemos que para que Pablo llegara a decir eso, tuvo que pasar una cantidad de situaciones, hay muchas de ellas no buenas, y muchas de ellas sí buenas, porque él mismo decía, yo sé estar arriba y abajo, con hambre, lleno, desnudo, abrigado, enfermo, sano, o sea, ¿me entiende? Todo eso es parte de las situaciones que nosotros debemos de vivir, ¿no? Todos quisiéramos estar en la parte buena, o sea, de tener abundancia, tener buena salud, tener buen empleo, tener una excelente esposa, una buena familia, un buen trabajo, tener un ministerio, o sea, todo bueno. Pero acuérdense que si así fuera, pues yo creo que si así fuera, que se garantizara que todo fuera bueno, pues todo el mundo sería cristiano, ¿no? ¿Me entiende? Porque, pero que la gente al ver que realmente no es así tan alfombra roja, por eso es que la gente decide irse para el mundo, porque pues la oferta que está allá es más tentadora desde el punto de vista natural, desde el punto de vista carnal. Ok, bueno, vamos a avanzar entonces. Álvaro, ¿estamos listos, Álvaro? Sí, señor. Vámonos entonces. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni nos conturbéis
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nada más, pastor, antes, eh, ¿qué es conturbéis? Conturbéis es, digamos, conturbéis viene, digamos, pensemos en la palabra turbéis, ¿no? No es que cuando uno le dice a alguien, por ejemplo, yo te estoy hablando a ti, a Álvaro solo, le digo, Álvaro, no te turbéis, pero como eso está como en un español, es como dije, no te turbes, ¿no? O sea, que no haya turbación en ti, pero cuando le estoy hablando a varias personas, les digo, no os conturbéis, o sea, no se turben, pero sí sabe qué es tener turbación, ¿o no, Álvaro? Bueno, No, una turbación sinceramente. es una preocupación, es una congoja, es algo que te quita la calma, ¿no? Digamos, cuando se arma, ¿has visto que cuando se arma un grupo de gente ahí armando pleito, y dice, uy, vieras que se armó Es una una turba. turba, ¿me Ajá, entiendes? O ajá. sea, algo que rompió la paz, ¿no? Entonces, es algo que te quite la paz, es algo que a ti te turba, ¿no? O sea, entonces por eso le dice, no os conturbéis, porque, bueno, entonces ahí sigue, porque está hablando de un tema muy, muy sensible, que es ¿cuál, Álvaro? Yo lo que rescato acá es como tener buenos fundamentos o buenos cimientos de lo que somos como cristianos, que es parte hay un texto que no recuerdo ahorita en qué parte de la Biblia y usted ha predicado en algunas ocasiones, donde dice que van a venir con palabras lisonjeras, ¿verdad? Ujú. Entonces, que no pongamos atención a esas palabras, a esas mentiras, ¿verdad? O a esas falsas doctrinas que nos van a dar, que nos van a venir antes de la venida de Cristo, ¿verdad? Sino que tengamos los fundamentos o nuestras bases según la palabra eh, de Dios. Entonces, las advertencias o el consejo que le está dando Pablo a la iglesia de Tesalónica es sobre qué evento. Sobre la venida de los falsos, ahí se me fue la palabra, de Pero los falsos sí, esos falsos van a venir, profetas. sí, esos falsos profetas van a venir hablando, pero Pablo le está diciendo a ellos, no se dejen engañar si les hablan de qué, de la venida. Cuando tú dijiste de la venida, dije, uy, le pegó, ¿de la venida de quién? De Cristo. De Cristo, exacto. Ok. Muy bien, Álvaro. Entonces, está hablando, resumiendo lo que decía Álvaro, está hablando de la venida del Señor y está diciéndole la importancia de que la gente esté bien cimentada en lo que va a rodear ese acontecimiento y lo que les está diciendo, porque si ustedes ven ahí, él está diciendo, os rogamos, hermano. Es que a veces una cosa es pedirle a la gente algo y otra cosa es rogarle, ¿no? Y eso es tan importante, todo esto de la venida del Señor, que él dice, le ruego que no se dejen engañar, o sea, o sea, no se dejen engañar, no se dejen turbar. Cuando él dice no os conturbéis es porque no tanto van a venir con, bueno, digamos que sí con palabras lisonjeras, pero y era lo que les decía yo hace poquito cuando pasó lo de Israel y todo eso allá de Gaza, que salieron una cantidad de profetas a decir, ahora sí, ya viene el Señor y este es el profético y empieza el conteo. Entonces son cosas que turban a la gente, las preocupan a la gente. Entonces lo que le está diciendo es, van a venir toda esa gente hablando de eso, entonces no se dejen turbar, ¿no? Porque tienen que pasar ciertas cosas antes de que eso pase, ¿no? Ok, muy bien. ¿Alguien más quisiera aportar algo más ahí? Ahí va de la mano el tema de los fundamentos, ¿verdad? De que si Ujú. los tenemos bien establecidos, no vamos a poner fundamento sobre fundamento. ¿En qué parte, en qué versículo de esos que están ahí está exactamente eso que tú dijiste, Paula? Mm, Ya le digo porque ahorita fuera nuestra atención. En el 3. Sí, pero ¿qué tal el 2? La primera parte del 2. Sí, que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar. Exacto, ahí, Ujú. ahí donde está, ¿no? Acuerden que esto es una batalla de qué? De la fe, ¿no? De la fe, de la manera de pensar, de los conceptos, pensamientos.
lo que yo creo y lo que me quieren hacer creer. Yo les conté a ustedes la historia de una persona que se congregaba con nosotros que uno la veía bien, bien fundamentada en la palabra y todo eso, y más bien llevó a una persona de esas que leen otras cosas y leen que la tierra es plana y que la Biblia no es la palabra de Dios y que Jesús no es el Hijo de Dios. Bueno, una cantidad de cosas. Y yo creo que inicialmente con una sana intención de sacar a esa persona de su error y que escuchara palabra, pero ahorita lo que nos dimos cuenta es que más bien él la sacó a ella, ¿no? Y la tiene totalmente apartada, ¿no? Entonces, hay que tener buenos fundamentos, hay que tener, por eso cuando la Biblia dice, es que yo todo lo recibo y yo desecho lo malo y me quedo con lo bueno. Sí, eso puede hacer alguien que tenga buenos fundamentos y que tenga buena capacidad de discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo que mencionaba a Álvaro ahorita es básicamente eso, y Paula, buenos fundamentos, no dejarse engañar, entender que la venida del Señor cada vez está más cerca, pero también entender que es necesario que se den ciertas cosas, tiene que venir la apostasía, cualquiera podría decir pastor, pero la apostasía siempre ha existido desde Eva fue no, ¿cuál Eva? Satanás fue el primer apóstata. Sí, pero es que a los niveles que estamos viendo ahorita, donde hay una apostasía brava, es tremendo eso, ¿no? Pero también hay otras cosas que tienen que ir sucediendo y se tiene que manifestar el hijo de perdición, que ya ustedes saben que la Biblia habla de un anticristo y bueno, todas esas cosas tienen que pasar, pero el consejo que Pablo le da a la iglesia es, no se preocupen de esas cosas porque ustedes tienen la información, o sea, acuérdense que hay otros versículos por allá que dicen que nosotros tenemos el Espíritu Santo y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe nada, ¿no? Porque Él es el que nos guía toda verdad por medio de la palabra, ¿no? Y si viene alguien, como dice él, ni por carta como si fuera nuestra, o sea, porque ¿a qué se refiere eso cuando hay mucha gente que puede venir y decir, es que así dice el Señor? ¿Me entiende? Entonces, cualquiera dirá, uy, eso lo dijo el Señor. Y entonces, como Jesucristo estuviera diciendo, no se dejen engañar como si fueran a decirle algo que yo dije cuando yo no lo dije. O como Jesús, Dios mismo les decía en el Antiguo Testamento a los falsos profetas, ¿no? Que dicen que van a tener cosas que yo no he dicho nada de eso, ¿no? Entonces, engañadores siempre han habido, pero ahorita los que vienen en estos tiempos vienen con este tema de la venida del Señor, asustar a la gente y entonces a turbarla y en medio de esa tribulación, pues la gente toma decisiones bajo presión y una cantidad de cosas. Entonces lo que dice es, manejen la calma, no se dejen mover fácilmente en su manera de pensar, sean firmes, pesen todo lo que escuchan y no se dejen engañar por nadie, ¿no? Básicamente. ¿Estamos claros, no? ¿Quién falta, hermanos? De los que no han participado, ¿quién? Marian, ¿tú ya participaste? No. No, pastor, es que no vi que se conectaban a las 7, me conecté tarde. Bueno, entonces vamos con Marian. Vamos a ponerla aquí. Ya sabes cómo es la mecánica, ¿no, Marian? Sí, pastor. 18. Vamos, Marian. Ok, dice Hebreos 5, 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil que explicar por cuanto os habéis hecho, para hacer un poquito más grande, por cuanto, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, pues de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ok. Vamos a ver. ¿Cuál es el tema central que tú identificas ahí, Marian? Vamos a ver. Yo veo ahí como yo no sé, como el no crecer espiritualmente, el no tener conocimiento, el quedarse como estancado. Exacto. Entonces, Eh, un buen título para una buena prédica con estos versículos sería
el crecimiento espiritual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es lo que tú acabas de decir. Ok, sigue, Marian. Bueno, ahí habla, y que ya, que se han hecho tardos para oír, o sea, que ellos pueden escuchar, pero no, me imagino que no lo ponen en práctica. Dice que ellos ya estaban como para que estaban comiendo, para que comieran alimentos sólidos, más estaban con lo necesario, estaban apenas con la lechita, como dicen, pudiendo, tal vez, muchas veces, Dios tiene mucho más para nosotros, pero nos quedamos ahí como en ese estancamiento, en eso de querer quedarnos ahí cuando Dios quiere, pues que nosotros lleguemos a conocer lo que vayamos creciendo como la luz de la aurora, pero ¿Cuál nos es, quedamos. cuál es el peligro que tú ves ahí de quedarse como niño, que menciona ahí, en algún versículo lo menciona? ¿Cuál es el peligro? O siendo uno niño, obviamente está hablando espiritualmente, ¿no? Porque está hablando de la iglesia. Siendo niños espirituales, ¿cuál es el peligro que está ahí? O sea, Que no llegamos a conocer, entonces no vamos a saber y no vamos a saber discernir, como dice ahí, qué es lo que está bien, lo que está mal, qué es lo que está mal, porque no llegamos a conocer, por llegar a conocer tampoco, digamos. ok, ok, está bien. Entonces, resumiendo lo que decía Marian, básicamente un tema central ahí tiene que ver con el crecimiento espiritual, con el no estancarse, con el no quedarnos tomando lechita. ¿Qué es la lechita? ¿Qué sería para ti la leche? Y lo más básico, digamos, que lleguemos y digamos que aceptamos a Jesús y nos quedamos ahí, no lo llegamos a conocer más, con los demás beneficios que vienen por medio de su sacrificio. ¿Y qué pasa con el que participa solamente de ese tipo de enseñanza, nada más? O sea, que con el que participa en esa leche, ¿qué pasa? De, ¿Qué dice ahí en el versículo 13? Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, Ok, ¿y qué es una persona inexperta? de que no sabe, que no tiene conocimiento. Que no tiene experiencia, ¿no? O sea, Ujú. ¿y qué es lo que le da a uno la experiencia? Mira todas las preguntas que uno se puede hacer para todos, ¿no? ¿Qué es lo que le da a uno la experiencia de algo? Día, Habilidad, La practicarlo. conocimiento. práctica. La práctica, la vivencia, el pasar por eso, ¿no? O sea, digamos, todos los que estamos aquí no hay niños, ¿no? Aquí tal vez la más joven es Paola, ¿no? Digo yo, sí, es definitivamente la más joven, todos los demás ya tenemos algo, la mayoría somos padres, otros aquí. Entonces todos tenemos experiencia, algunos tienen más experiencia en algunas cosas que otras, ¿no? Y si nos vamos a la palabra de justicia, como habla ahí, algunos podemos tener más experiencia que otros, ¿no? Pero no quiere decir que uno sea más, que porque uno tiene más capacidad, ¿no? Porque hemos vivido más, hemos tenido más contacto, pero todos podemos llegar a tener el mismo nivel de experiencia, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el alimento sólido, que uno le entrega su vida al Señor y está bien, uno deja de pecar y yo sé que Jesús me ama y bendecido, prosperado en victoria que repite más de uno y ahí se queda uno, pero no trasciende a nada más, ¿no? Entonces, a eso se refiere la inexperiencia. Si uno no se mete, nunca va a agarrar la experiencia como tal, ¿no? Y la experiencia para manejar, ¿qué? La palabra. ¿Y la palabra qué es? La espada. ¿Se acuerdan que básicamente nosotros, es una responsabilidad de cada uno que aprenda a manejar las armas? Las armas, tenemos el manual, tenemos la guía, tenemos todo, pero es una decisión personal que cada uno decida tener un buen manejo. Y era lo que hablábamos ahora que le decía Pablo a Timoteo, ¿no? Procura presentarte como obrero que no tiene nada que ver, que usa bien la palabra de verdad, ¿no? Y la única manera de usarla bien es con experiencia. Y la única manera de tener experiencia es viviendo. Bueno, todo está ligado, ¿no? ¿Alguien más quería comentar algo sobre ese pasaje? ¿O tú ibas a comentar algo más, Mariam? No, pastor. Ok, te quedó claro, ¿no? Y la dinámica, básicamente el tema central, el crecimiento, la importancia y que está muy ligado a algo de Hebreos que decía que hay que dejar los rudimentos de la doctrina. Los rudimentos es la leche, es el ABC del cristianismo y hay que ir a buscar la excelencia, ir a trascender, ¿no? No, a eso se refiere
cuando, por ejemplo, en algún momento, cuando llegaron las tribus a la tierra prometida y alguna de esas tribus les pareció que era muy poquita la tierra que les habían dado, entonces le dijeron a Josué, y Josué les dijo, no hombre, tierras hay allá, tierras hay una cantidad, lo que usted tiene que ir a explorarla y a conquistarla, pero no se quejen ahí, no se quejen. Entonces, lo mismo en la palabra. Me falta experiencia, pastor. No, es muy poco lo que sé de la palabra. Palabra hay. Lo que tienen que ir, meterse es a explorarla, a escudriñarla, a entenderla, a vivirla, ¿no? Básicamente. ¿Alguien más quisiera comentar sobre este tema? Pastor, No, pastor. en el versículo 12 dice, bueno, es como una advertencia para todos nosotros que estamos en el caminar, que podemos caer en cualquier momento. Dice, de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra. Quiere decir que si nosotros nos descuidamos, se nos puede olvidar y volvamos a ser niños, que no tiene nada que ver tener muchísimos años de estar en el caminar en Cristo y en el momento, o sea, en cualquier momento podemos resbalar y dejar a nuestro primer amor, ¿verdad? Sí, correcto. Es que, digamos, si uno no, si uno, es como los mismos niños, ¿no? Digamos, los niños, ellos constantemente están preguntando, aprendiendo cosas nuevas, a medida que van creciendo, a medida que van creciendo, entonces van trascendiendo, ¿no? Pero si uno se acostumbra, digámoslo, porque dice el reclamo que Pablo le está haciendo, digo, yo digo Pablo porque yo sigo creyendo que Pablo escribió Hebreos, pero lo que el autor de Hebreos está diciendo es que ya deberían ser maestros después de tanto tiempo, pero en vez de eso siguen pidiendo lechita, ¿me entiendes? Entonces siguen pidiendo otra vez eso y entonces como no aguantan alimentos sólidos, entonces hay que volverles a enseñar la lechita. Y ustedes podrían decir, pastor, pero ahí sí hay algo que usted se contradice. Y dice, ¿por qué? Bueno, yo no. O el mismo Pablo, porque decía, vea, para mí no es molesto volverle a repetir las mismas cosas, ¿no? O sea, si yo tengo que repetirlas, las repito. Pero una cosa es que uno las repita porque uno sabe que la gente necesita y hay algunos que apenas están empezando y es bueno que el otro, a que alguien que ya debería ser maestro, que ya debería avanzar, haya que estarle dando lechita, ¿no? Y lo que dice Chile es cierto. Entonces, digamos, si uno no trasciende y no practica las cosas, y ustedes lo saben en las diferentes áreas en las que uno se mueve, si uno no practica algo, se le olvida, ¿no? O sea, atrofia, digámoslo. La gente que no camina, que deja de caminar y se sientan en una silla de ruedas y no hacen terapia, se les van secando las piernas, ¿no? Eso pasa en lo natural y eso pasa en lo espiritual también, ¿no? Paula, te ibas a decir algo. Que bueno, que en esta dinámica uno va haciendo como hilos conductores, ¿verdad? Porque este versículo que habla de que si seguimos consumiendo esta leche nos hacemos inexpertos, nos lleva al versículo anterior, que si somos inexpertos no vamos a tener fundamentos, y eso nos lleva al versículo anterior, que lo que nos hace tener fundamentos es la fe, y que la fe lo que va a crecer con la relación de Dios. Entonces, digamos, si uno lee un solo versículo aquí, sí, hay muchos temas que sacarle, pero ya poniendo la atención, uno lleva al otro y al otro y al otro, y de antemano, pues por lo menos yo hubiese dicho, ay, no, nada tiene que ver uno con el otro, pero al final, pues sí, es todo un hilo conductor. Todo tiene que ver, y a eso es que se refería el Señor cuando dice, y que alguien le diga lo que decía Pablo ahorita. Es que yo no sabría qué decir. Entonces, que podría venir a la mente una decía, Señor, tranquilo, no te preocupes que yo voy a poner palabra en tu boca, ¿no? Y entonces tú empiezas con un tema y eso te conecta con otro y te conecta con otro y te conecta y todo va conectado, ¿no? Obviamente, hay temas que están conectados, porque no podríamos, por ejemplo, eso de la lechita y decir, y decir, sí, porque es que las 5 cabezas del dragón de allá de Apocalipsis, no, tampoco, ¿no? O sea, todo tiene su hilo conductor que va relacionado, y todos, o sea, todos tenemos la información aquí, ¿no? Es cuestión de sacarla, nada más que salga, y ustedes no tienen ni idea dónde el Señor lo va llevando a uno y lo va llevando porque manejamos el tema, ¿no? Entonces, por eso es que cuando ustedes tengan oportunidad de hablar, eh, y el consejo sano del Señor a los discípulos, enseñen qué cosa, lo que han aprendido. Enseñen lo que han aprendido, o sea, ¿para qué se van a meter en cosas que no entienden, no? O sea, uno enseña o explica o habla de lo que entiende. Y por eso es que uno, la misma vivencia, ¿no? O sea, todo lo natural tiene su paralelo espiritual, o sea, todo, absolutamente todo. Entonces, yo estoy seguro que nosotros le abrimos el micrófono a Paula para que nos hable de ciclismo y ella
agarra las 2 horas para hablar de ciclismo, ¿me entiendes? De las carreras y cuál es la parte más cansada y cuáles son las mejores bicicletas y cuáles son los mejores atuendos, ¿me entiendes? Porque es algo que a ella le apasiona y ella conoce el tema. Lo mismo con cualquiera de cada uno de nosotros. Karina en su trabajo en la fuerza pública, Juan Pablo lo que hace en su trabajo también, Marián, todos, absolutamente, Leo, si uno le pone a hablar del trabajo o que nos hable de la parte de la repostería, y entonces él conoce el tema, entonces cada uno tiene la información, no es sino que uno deje fluir una cosa con otra, ¿me entiende? Y así le pasa a uno, a Marcos, si uno le dice, cuéntanos la historia de Elise, pues nos cuenta toda la historia de Elise, pero bueno, esos son ejemplos. ¿Alguien más quisiera comentar algo sobre este tema aquí? Lo que está, básicamente lo que está hablando ahí y lo que mencionaba Marián, crecimiento espiritual, ¿no? Los peligros de quedarse estancado. Acuerden la analogía aquella de que el enemigo está ahí como león rugiente y que una de las presas fáciles del león son los cachorros, ¿no? Un león cuando ve una manada ahí, lo primero que le echa ojo es a los cachorritos porque son los más fáciles de atrapar, ¿cierto? Entonces, y los cachorros que necesitan ser cobijados por los adultos mientras crecen, pero en una manada, yo me imagino que una manada no es fácil estar cuidando a los cachorros, entonces metiéndose uno en la mente de esos búfalos y todo, decir, bueno, ¿estos cuándo van a crecer? Pues porque ya no podemos estarlos cuidando toda hora, ¿me entiendes? Entonces así pasa, ¿no? Y por eso es que la preocupación de Pablo, digo yo, el autor de Hebreos siempre es, ay, o sea, sálganse de ahí, crezcan un poquito, ya coman vianda, ¿no? ¿Ok? ¿Quién sigue? A ver, Leo. Sí. Bueno, vamos con Leo, pues. Vamos aquí a Leo. Pastor, le quería decir un comentario con respecto a eso del alimento sólido, no tiene que ver con la profecía, con todo lo de profecía y profundizar con la profecía y todo eso que hay en la Es, Biblia. es que digamos, o sea, a ver, cuando tú hablas de profecía, ¿a qué te refieres exactamente en la palabra? A las profecías que no se han cumplido todavía, digamos, mucha de la profecía que está en la palabra que no se ha cumplido. Pero ¿dónde está la profecía que no se ha cumplido? Una parte está en Apocalipsis, otras partes están en el Antiguo Testamento. Bueno, la gran mayoría están en Apocalipsis, porque En acuérdate que, Apocalipsis hay como 31 profecías más o menos. acuérdate que la mayoría de las profecías del Antiguo Testamento están muy centradas en el Mesías, ¿no? No todas, pero Ajá, obviamente hay algunas que hablan del fin de los tiempos que también el Señor lo reforzó en Mateo y en ajá, Judas, en varios libros. Y al final todas aterrizan en el libro de Apocalipsis, que es lo que está por venir, que es lo que falta, ¿no? Pero cuando hablan de alimentos sólidos, no, las profecías es parte de, ¿no? Está hablando de las cosas ya ajá, de otro calibre, ¿no? O sea, ajá, por ejemplo, de que uno ya deje de ser oidor y se convierta en ser hacedor y en ir y hacer discípulos y en enseñar y que uno ya deje de estar reciba y reciba y reciba, que por eso es que estudiar es bueno, o sea, hablando bíblicamente esto que nosotros estamos haciendo es parte de nuestra preparación y esto es muy bueno, pero el objetivo de esto, ¿cuál es? El objetivo de esto es que ustedes también se envuelvan un poquito más, ustedes también en el momento que estén hablando con alguien y salga algún tema, inmediatamente uno puede hablar de lo que sea. Vea, yo sin rajar ni nada de eso, pero yo, por ejemplo, yo me siento con alguien y si a mí me hablan de Venezuela, yo le hablo de Venezuela. Si me hablan de Costa Rica, la política, hablemos de Costa Rica. Que la política en Colombia, hablemos de Colombia, que el mundial de yo no sé qué, hablemos de, ¿me entiende? Porque uno está enterado de diferentes temas, ¿no? Y en las cosas de Dios pasa igual, ¿no? Que uno esté capacitado de poder fluir y fluir y fluir. Entonces, cuando hablan, Leo, del alimento sólido, es que ya nos salgamos del ABC del cristianismo, ¿no? De que sí, que hay que arrepentirse, se supone, ¿no? Para una persona que está en pecado, eso debería ser la prioridad, el nuevo nacimiento, el arrepentimiento, que pida perdón, eso es clave. Pero lo que está hablando el autor de Hebreo le está haciendo un reclamo a la iglesia, es decir, vea, ustedes ya llevan mucho tiempo en eso, yo no les puedo seguir hablando de lo mismo, ¿no? O sea, ustedes ya deberían de más bien estarle enseñando a otros, ¿no? Cuando habla de ser maestros, ¿no? Entonces, métanse en otros temas, o sea, y entre esos temas, el que menciona Leo. Las profecías, el fin de los tiempos, todo eso hay que saberlo leer. Nosotros por eso hace poco hicimos un estudio largo de las cosas que tratamos de entender del Apocalipsis, los sellos, las copas, los jinetes, bueno, todo eso que no es fácil,
pero por lo menos entendiendo lo más, a grosso modo, lo más importante que es lo que ha de venir, ¿no? Que no es bonito, ¿no? O sea, como tal. Pero bueno, sigamos, Leo, para ver si avanzamos un poquito. Vamos, Leo, con ese. Hechos 16:30. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Voy, papi, voy. Ya voy, pa. Bueno, ahí entiendo yo, digamos, que cuando dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, me refiero, pienso yo que tal vez ahí es como cuando uno cree y tiene la fe de orar por la familia y orar por, digamos, por los papás y los hermanos que tal vez no están en la fe, para que ellos puedan conocer del Señor digamos, de algún modo, que Dios les toque el corazón. Entonces tal vez pienso yo que donde dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, sería por la fe tal vez mía, la fe que tengo yo que lo salve a ellos. No sé si me explico. Y no sé, creo que ese sería el tema principal ahí, como lo de la... Pero ¿cuál sería el tema central? Ahorita hablamos de lo que comentaste. Ajá. O cómo, Em, es más, ¿cómo le podrías poner a una prédica? Y de hecho ahí está, ahí en el versículo 30 está el título que yo por ejemplo le pondría a una prédica basada en estos pasajes, ¿no? Tal vez sería la pregunta, qué debo hacer para ser salvo? Eso sería un buen título para una prédica, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces, tú lees este versículo 16, Hechos 16, del 16 al 33, y entonces comienzas, uno podría, para todos, ¿no? Podría dar un contexto de la situación que se está dando ahí. Acuerden que esto fue una situación que le pasó a Pablo. ¿Con quién iba Pablo? ¿Ustedes se acuerdan con quién estaba Pablo ahí? No, yo no. Que estaban Era con Silas. encarcelados, Estaba en la cárcel. estaba con Con Silas. Silas. ¿Te acuerdas? Sí, estaban en la cárcel y entonces que ellos comenzaron a cantar alabanzas y entonces ahí mismo se cayeron los muros y entonces todos los Terremoto. presos, ¿acuerdan de todo eso, no? Que los presos se escaparon y ellos no, ellos permanecieron ahí. Entonces vino el carcelero, ¿te acuerdan de? Y que agradecido y todo eso. Entonces ahí viene el carcelero sacándolos, les dijo a ellos, señores, y entonces, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ahí Ujú. viene. Entonces el tema central de ahí, el título podría ser, ¿qué debo hacer para ser salvo? El tema central es la salvación, ¿no? Podría ser. Eh, Ahora yo te hago una pregunta a ti, Leo. Tú dices, es que, digamos, que por la fe mía, entonces se salven también mi familia. ¿Tú crees que por la fe tuya la familia se va a salvar? Si yo oro por ellos, digamos, si Dios toca el corazón de ellos, esa es la fe mía, que ellos se salven. Sí, pero esa es la fe Que ellos tuya, es la conozcan, intencionalidad tuya, ajá, pero ¿lo y va la a salvar eso o intencionalidad no? de Dios, porque la intencionalidad de Dios es que todos conozcan de Él y que todos procedan al arrepentimiento. Sí, pero esa es la Entonces, intencionalidad. alineado, Acuérdate que una cosa es alineado la a la intencionalidad, intencionalidad. ¿no? Una cosa es la intencionalidad y otra cosa es lo que realmente se da, ¿no? Por ejemplo, la intencionalidad mía es que bueno, tengo muchas cosas que podría anhelar, ¿no? Digamos, pensando en iglesia, la intencionalidad mía es que pueda llegar mucha gente a los pies de Cristo y que podamos tener varias iglesias y tengamos evangelistas y todo eso y que podamos llegar a mucha gente. Eso podría ser una buena intencionalidad, ¿cierto? Pero el hecho de que Sí. yo tenga la intencionalidad, el anhelo, no quiere decir que se va a hacer. O sea, obviamente tengo que trabajar para eso. Entonces, yo entiendo, ¿no? Y la intencionalidad tuya es que tu familia se salve, como la intencionalidad mía también es que mi familia se salve, pero esa intencionalidad no los va a salvar, ¿me entiendes? Ujú. Obviamente cada uno de ellos tiene que entregarle su vida a Cristo y pedir perdón. Uno puede orar por ellos en el sentido de que el Señor les tenga misericordia de ellos, les dé tiempo y todo ese asunto, pero cuando habla ahí de que será salvo tú y tu casa, ¿a qué se refiere? ¿Alguien sabe entonces a qué se puede referir cuando dicen, cree en el Señor Jesucristo tú, y entonces serás salvo tú y tu casa, ¿no? ¿A qué se refiere básicamente? Como al Pastor, cuerpo mío. ¿Quién? A ver, pastor, bueno, Mari, dinos tú. eh, que entra la salvación en la casa por medio de él y hay oportunidad de que la familia se salve si quieren.
Está bien. ¿Ibas a agregar algo más, Leo? Sí, diría yo que la casa sería yo, digamos. O Pues sea, no, mi cuando él está familia en hablando de este la momento. casa, bueno, es lo que decía Mari, ¿no? Entonces, bueno, obviamente volvamos al texto. Entonces, él les dijo a ellos, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Primero a él, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo primero y después de que creas, serás salvo, ¿no? Porque obviamente, acuerde que lo que a uno lo salva es el creer en el Señor, ¿no? Y cuando estamos hablando de creer, no estamos hablando de que pero es que los demonios también creen, sí, pero acuérdense cuando decía que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron y creyeron en él, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Entonces, creer en el Señor está muy ligado a recibirlo, ¿no? Entonces, cree en el Señor Jesucristo y entonces serás salvo. Y entonces después tú y tu casa, que tiene que ver mucho con lo que decía María ahorita, de que si uno está si la casa de uno está en tinieblas y uno tiene su encuentro personal con el Señor, y como hablábamos el domingo, lo de las antorchas aquellas, ¿se acuerdan? Entonces, como el Señor es la luz y él lo hace copartícipe a uno de eso, entonces nosotros venimos a hacer la luz y nosotros vamos a la casa y ¿qué pasa cuando una luz entra a una casa que está en tinieblas? Pues la casa se alumbra, ¿no? Entonces aumenta la probabilidad de que la gente que esté en esa casa también conozcan la salvación por medio de esa persona. Eso es lo mismo cuando habla de que la mujer creyente santifica al marido, ¿no? No quiere decir pues que porque ella camina en santidad ya el marido es santo automáticamente, sino que por medio del testimonio de ella, por medio de lo que ella, digamos, refleja, hay más posibilidades de que el marido se salve, ¿no? Pero no se transmite así automáticamente y eso está muy ligado a la falsa doctrina aquella de que mis hijos son hijos de la promesa, ¿no? Que una persona está en la promesa y que una persona es cristiana, entonces los hijos están bajo la promesa. ¿Y dónde viene esa promesa de que serás salvo tú y tu casa? No. La intencionalidad de todos nosotros, obviamente, es que nuestra familia se salve, como la intencionalidad de Dios es que nadie se pierda, pero la misma Biblia dice que muchos se van a perder porque ancho es el camino, ¿no? Ok, ¿alguien más quisiera comentar? Sí, es una decisión personal, Yo, ¿no? pastor, Listo, Marco. me vino a la mente cuando usted nos enseña a nosotros que muchas personas que no leen la Biblia, lo que verán de Jesucristo es nuestro fruto, nuestra manera de vivir como cristianos. Entonces van a decir ellos, yo quiero eso, o van y piden consejo nuestro. ¿Me explico, pastor? Cuando dice que muchos suplicarán tu favor, ¿esa parte? Sí, señor, esa parte. Correcto, sí, o sea, obviamente la gente no va a venir ¿por qué la gente va a venir a pedir nuestro favor? Porque dice que si tú dispusieras tu corazón y levantaras a él tus manos y entonces quitarás toda iniquidad y justicia, entonces uno va a poder levantar su mirada y uno va a tener paz en su corazón y bueno, todo lo que dice Job. Y entonces a la gente al ver eso, pues algunos van a decir, wow, yo quiero eso. Entonces aumenta la probabilidad para la gente que pueda ver eso, pero si la gente no alcanza a ver eso en uno, digamos, el testimonio, por eso era que Pablo le decía a Timoteo, procura presentarte como un obrero, ¿me entiende? Que maneja bien la palabra de verdad. Condúcete así, haz tu labor de evangelista, no dejes de predicar. Todas esas cosas que es parte de lo que la gente tiene que ver en uno, ¿para qué? Pues para que la gente anhele lo que uno está reflejando, ¿no? Porque pues si obviamente uno dice que es cristiano y la gente lo que ve en uno son pleitos, chismes, contiendas, falsedad, hipocresía, pues la gente dice, no, hombre, si así son los cristianos, yo, ¿para qué, no? ¿Me entienden? Ok, muy bien, Leo. ¿Quién faltó? O sea, alguien nos queda tiempo para uno nada más. Eh, Yo, pastor. eso, Erika. Bueno, vamos con Erika aquí. A todos, hermanos. Vamos con Erika, a ver qué le tocó a Erika. Ay, pastor. Vamos a ver. Facilito, ¿eh? Uy, ese está facilísimo. Dice Lucas 10, del 40 al 42. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado a mi hermana. Que mi hermana. Me deje servir sola. Dile pues que me ayude.
respondiendo Jesús le dijo, María, Marta, Marta. Marta, Marta, afanado y turbada está en muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María no ha escogido lo bueno, la buena parte, la cual no le será quitada. Ok, esa sí la conocías, ¿no, Erika? Sí, es que Marta en su afán, cuando el Señor predicaba, ella estaba más afanada en los quehaceres, por ejemplo, cuando se reunieron en ese instante, ella estaba tan afanada en atenderlos más a ellos que en lo que el mismo Señor estaba predicando, o me imagino yo que ellos estaban en reunión y la muchacha por estar ahí afanada en atenderlos a todos, no ponía atención a lo que él estaba predicando. Entonces le dice, mujer, pero ¿por qué te afanáis tanto si lo que tenés que estar es tranquila? Me imagino yo, ¿verdad? Pero ¿cuál es el tema central? O sea, tú dices, el Señor está hablando de qué. De que no nos afanéis en las Puede ser cosas. del afán, pero también hay un tema ahí que casi siempre uno agarra estos pasajes para hablar de algo, de un tema en particular. Que yo les he dicho a veces que en las iglesias sí se necesitan muchas Martas, pero también hay Marías, ¿no? Y que hay que ser primero María antes de ser Marta. ¿Para qué? ¿Para qué? Para crecer. ¿Y qué es lo que le da a uno el crecimiento? Para servir. Para servir. El servicio, ¿no? Entonces, un tema central aquí es el servicio eh, de cosas, etapas que uno debería pasar para servir, porque hay gente que le gusta servir y está bien. O sea, en las iglesias hacen falta martas que se muevan. Ustedes han visto cuando hacemos actividades en la iglesia, bueno, obviamente la gran mayoría de la gente está sentadita en sus mesas, en sus sillas, pero hay otras martas allá en la cocina, sirva, traiga, ya, ¿me entiende? Entonces sí se necesitan martas obviamente que en algún momento fueron Marías, ¿no? Porque en algún momento escucharon y todo ese asunto. Entonces, el tema del servicio es un tema bien importante porque lo hace crecer a uno, como dice Marco, porque es una manera de hacer visible lo que hablamos ahorita y lo que decía Paula de que una cosa conecta con otra. ¿Qué tiene que ver esto con lo que hablamos ahorita? Sí, la forma de servir es una manera de hacer visible por medio de obras lo que uno cree, el amor que uno siente con el Señor y que uno sabe que no lo está haciendo para los hermanos, sino que lo está haciendo como para el Señor, ¿cierto? Sí, entonces está muy ligado al servicio. Ahí, por ejemplo, si ustedes fueran a predicar con esta historia que es muy, muy conocida, ustedes hablan de el servicio o el afán, como llaman aquí, entonces leen el versículo, entonces ustedes comienzan a hacer una introducción y decir, bueno, ustedes saben que Marta, María y su hermano Lázaro eran una familia muy querida para el Señor, porque el Señor cada que tenía oportunidad iba ahí, porque hay varios pasajes donde se muestra al Señor visitándolos a ellos como una familia muy querida. De hecho, cuando Lázaro murió, le fueron a decir al Señor, ¿qué le dijeron al Señor? Aquel a quien tú Amas. amas, está enfermo, ¿cierto? De hecho, cuando él llegó, las hermanas salieron a recibirlo. Bueno, entonces había una relación muy cercana entre Jesús y esta familia. Y esta fue una de las tantas partes donde él arrimó ahí a la casa a visitarlos. Y entonces, obviamente, dice que María prefirió sentarse a los pies del Señor a escucharlo, mientras que Marta andaba tremenda. Y les he puesto el ejemplo de que no hay nada más incómodo cuando uno va a visitar a alguien a una casa que uno esté sentado en la sala y la otra persona siga haciendo oficio y uno sentado ahí y no, uno esperaría que la persona deje de hacer oficio y se siente un ratito con uno a atender la visita, ¿cierto que sí o no? Eso en lo natural lo podemos entender. Por eso es que Marta le decía al Señor, Señor, pero es que mira, mi hermana me dejó sola, no le vas a decir que me ayude. Le dice, ay, déjase de ser tan turbada y afanada, hombre. Ella escogió la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Sentarse a los pies del Señor. ¿A qué? A escucharlo, ¿no? A escucharlo. Ese afán y esa ansiedad de Marta era, después acuérdate que lo que dicen, ¿qué es lo que le enseñan a uno en lo natural? Que después de las carreras, ¿qué queda? ¿Qué queda después de las carreras? O del afán y de todo, el corre-corre, ¿qué queda? El cansancio. El cansancio. ¿Usted han escuchado ese dicho? Después de las carreras, lo que queda es el cansancio. Entonces, por eso él decía,
ella escogió la mejor parte y esa no le va a ser quitada. ¿Por qué? Porque esos momentos de intimidad con el Señor, de escucharlo a Él, de aprender de Él, eso, eso va a quedar sembrado, ¿no? Eso es una buena siembra. Ya después, ahora ustedes dirán, pastor, y entonces, si no hay Marta y hay María, entonces ¿quién va a servir? Y yo, sí, lo que pasa es que hay etapas. Primero hay que escuchar al Señor, hay que prepararse, hay que instruirse. Pablo, antes de ser el Pablo apasionado, que iba de aquí a allá, que lo apedreaban, bueno, antes de ser eso, él estuvo 3 años en el desierto, ¿ah? Calmadito, como María, y después se sacó su Marta, ¿no? El mismo Moisés, antes de esos 40 años que vino a las plagas y a lidiar con toda esa gente, estuvo 40 años de pastoreando, ¿no? Tranquilito, ¿entiende? De María antes de ser Marta, ¿no? Entonces son dos etapas en el servicio que hay que quemar. eh, pero recordemos eso, la mejor parte, o sea, no desaprovechen, como decía el Señor, esa es la mejor parte, los momentos de intimidad con el Señor, de sentarse a escucharlo, de compartir con Él, conocerlo. Por eso es que yo siempre les decía que esa canción de Cara a Cara, ¿no? Que estando allá y que nada más, que no importa en qué lugar de la mesa uno se siente, sino escucharlo hablar y uno escuche y escuche al Señor, ¿no? ¿Me entienden? Eso es algo que eso nunca le será quitado a uno, ¿no? ¿Algo más, Erika? No, pastor. Ni te dejamos hablar. ¿Alguien quisiera más aportar algo más sobre este versículo? Pastor, Sí. también la actitud de Marta, que lo estaba haciendo, pero a la vez estaba quejando. Entonces eso no está bien, hacer algo y luego andar uno quejándose del cansancio o de lo que hizo, entonces no tiene ningún sentido. Ese es un punto muy bueno, Mari. El servicio no puede ser una queja, ¿no? O una carga, porque en el momento en que el servicio se convierte en una carga, ya deja de ser una bendición, porque ¿en qué momento, por qué digo yo que el servicio cuando se convierte en una carga deja de ser bendición? ¿Por qué? Las Porque bendiciones entonces, de Dios nos traen tristeza, perdón. Eso mismo. ¿Eso ibas a decir, Mari? sí, que si ya lo sentimos como una carga, entonces no es algo que Dios le pone a uno en el corazón. Ujú. Sí, y también lo que decía Marco y David, ¿no? De que, digamos, si el servicio ya es una carga, y a uno las cargas le añaden tristezas. Y como las bendiciones de Dios no añaden tristeza, entonces ya el servicio deja de ser una bendición, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que cuando uno va a servir, uno tiene que asegurarse de hacerlo bien, de corazón, como tal. Ok, yo creo que ya Pastor, todos sí. puedo decir en cuanto al servicio, que Ujú. me ha ayudado a mí para los hermanos nuevos, yo tengo 10 años, ¿verdad? Ya con ustedes. Este, yo siempre le digo a mi esposa, nosotros hemos servido desde que llegamos. Y, y hace Mari me dice, es que aquí, es que allá. Y entonces yo le digo, Mari, mira, eso viene siendo como en el trabajo. En el trabajo hay gente de pastor, veámoslo así, hay gente que cuesta que trabaje, hay otros que son vagos y digamos que en la iglesia no voy a decir así a los hermanos, pero también no, por alguna otra razón no quieren ayudar, o si lo hacen este, de mala gana, no sé, pero la cuestión es que yo, para mí, yo agarré eso que dice, cuando hagáis algo, hacerlo como para el Señor. Entonces, cuando yo lo hago en mi empresa, yo digo, mi patrón es el ICE, y hay personas que ponen ahí que son malas y así. Y también hay personas en la iglesia que están empezando, hay que entender eso y darles tiempo para que crezcan. Y también están creciendo y de pronto se van y después vuelven. Pero uno tiene que, como usted ya me enseñó a mí, es de resistencia. Entonces, de ahí no queda de otra. Yo tengo que servir yo porque yo quiero ayudar a la obra del Señor. Y si tal vez no tengo el don de la enseñanza como usted, pastor, o de ser pastor, pero por lo menos ayudo, digo yo, bueno, Pero dicen ahora ligado a lo que tú comentas, bueno, termina la idea, Marco. dice que si usted no es parte del problema, que no parte de la solución, que no sea parte del problema. Entonces usted, tranquilo, haga su parte. Dios hace la suya y uno da la palabra, el otro el crecimiento, uno riega, uno siembra, el otro riega, el otro da el crecimiento. ¿Cierto? Así lo veo yo, pastor.
Bueno, ahorita que nada más para cerrar ya, para que cerremos, yo creo que todos participamos, yo felicitarlos, realmente fue una buena dinámica que hicimos ya durante 4 martes, ya de pronto más adelante volvemos a hacer algo parecido, porque yo creo que es importante como desempolvarnos, ¿no? En nuestra capacidad de analizar algún pasaje, un versículo bíblico, ¿no? Entonces, apoyándome en lo que decía, estábamos comentando del servicio y lo que comentaba Marco ahorita, ¿no? Y lo que tal vez comentaba María ahora rato sobre la siembra y la cosecha. Yo, por ejemplo, yo ahorita en agosto cumplí 20 años en el cristianismo. eh, Llevo 8 años en Cartago, eso quiere decir que yo duré 12 años antes de ser pastor, digámoslo así, ¿no? Entonces, y desde que yo empecé en agosto del 2002 y ya en diciembre del 2002 estaba entrando a la cárcel a predicar, ¿no? O sea, eh, casi muy rápido. Me metí en el grupo de evangelismo, me metí en la familia de nosotros, me acuerdo que era mi esposa y yo, mi hijo de 2 años y mi hija de 7, los 4 formamos un grupo de aseo, íbamos a hacer aseo a la iglesia. Milena manejaba los ujiers, éramos los 2 profesores de la escuelita dominical. O sea, no me metí a la alabanza porque nunca he cantado, ¿no? O sea, no me alcanza la voz para cantar cumpleaños, nada más. Pero entonces, ahora, ¿lo hacía yo para ser pastor? No. De hecho, cuando a nosotros nos nombraron pastores en la iglesia, los primeros sorprendidos fuimos nosotros, porque no, nunca lo hicimos con ese fin ni buscando eso, sino que supimos ser buenos segundos, digámoslo ahí, formándonos y todo ese asunto hasta que nos dieron la oportunidad, ¿no? Pero entonces, ¿por qué les quiero decir eso? Porque sí, el servicio, uno nunca hacerlo para que en ningún momento hacerlo para pensando que Dios me va a retribuir, nada, no, nada más es crecimiento, es sacar músculos, uy, sí, se me ve, músculos espirituales, ¿no? Entonces, de eso se trata. Entonces, recuerden, lo último que leímos, sí es necesario, obviamente, Marta, se necesita gente activa, gente que sirva, pero también se necesita pasar una etapa de Marías, escuchando, preparándonos, que esa es la parte que a uno le va a quedar, ¿no? Es la parte que nunca le será quitada y es la parte que forma parte de nuestra relación con el Señor, de nuestro compartir con Él, de nuestro aprender de Él, ¿no? Como tal, ¿no? Pero bueno, ahí quedamos con esta dinámica. Bueno, ahí está Elsa, que anda por acá también en Costa Rica. Elsa, andaban en Punta Arenas. Qué bueno Hola, que buenas noches a todos. Elsa ya mañana Ahí viaja está. a Estados Buenas Unidos otra noches, vez. Elsa. Qué bueno que Hola, estuviste. Erika. Y para que quede grabado en el video, Elsa estuvo una semana por aquí en Costa Rica. Qué bueno que hayan podido aprovechar el tiempo y que te hayas conectado a este momento para que obviamente podamos despedirnos como grupo de ti. Vamos a orar y nos quedamos unos minutitos nada más eh, despidiéndonos de Elsa fuera de cámara para que podamos hablar. Entonces voy a orar rápidamente para que podamos cerrar el video. Padre, te damos gracias en esta noche, gracias por una oportunidad más, linda oportunidad que hemos tenido, Señor, de hacer algo diferente también. Hemos venido haciéndolo porque es importante. No se trata de esto, Señor, obviamente de saber quién sabe más, quién sabe menos, quién tiene mejor palabra, quién maneja más. No, sino se trata simplemente de que nosotros podamos medirnos y entender de que tenemos la capacidad de poder discernir, de poder analizar, de poder escudriñar, Señor, identificar temas y, ¿por qué no?, poder preparar prédicas, enseñanzas cortas, Señor, y podamos tirarnos al agua, porque es parte de hacer visible lo que hemos aprendido de ti, Señor. Así es que te damos gracias por estos espacios, por cada uno de mis hermanos, por sus familias, sus trabajos, por todo, Señor, por la vida de Elsa, la vida de Erika y Melinda, que anda por ahí también, que ya mañana viajan, que el Señor las lleve con bien, que guarde su regreso a casa, Señor. Como iglesia nos quedamos acá, Señor, también con Floribet en nuestras oraciones por la muerte de su madre, Señor, también que tú los fortalezcas allá y a la familia, que todo termine de ir bien. Y bueno, como le decía yo a ella, la vida sigue, tenemos que seguir nosotros los que quedamos acá luchándola y ahí vamos, Señor. Así es que te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Ah,